Muchas gracias, compañera Claudia. Excelente sus palabras, los proyectos que se ha trabajado y lo que se viene trabajando. Y el futuro es lo que más hoy en día nos importa. Compañero Sergio Palazzo. Hola, ¿cómo andan ahora? Un saludo a todos, mil disculpas por la demora. Tuve una reunión bastante extensa con el ministro de Trabajo de la Nación, con Claudio Moroni, donde abordamos distintos temas de encuadramientos, ampliación de la personería, el tema paritarias, que todavía falta una vueltita de rosca más para nosotros los bancarios, porque tenemos revisión en noviembre, así que una reunión productiva que esperemos que en los próximos días dé su fruto. Así que pido disculpas por eso, el tráfico estaba increíble, así que, bueno, acá estamos, llegamos. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros por la invitación a poder charlar esta tarde un ratito con ustedes. Hubiera sido de un gran agrado poder estar ahí, si pudiera ser presencial, y darle un abrazo a cada compañera y a cada compañero de La Rioja. Un saludo a todos los panelistas, que son panelistas importantes, los que han convocado para hablar sobre la temática del día de hoy. Un saludo a todos los compañeros bancarios, en especial a mi amigo Aldo, de tantos años, compañero del Nación, que está ahí en la seccional, y me alegro mucho que hoy sea el secretario adjunto, y al compañero Ángel Gómez, por supuesto, que sé que tenía algunas obligaciones porque recién me escribí en un ratito con él, y también agradezco el espacio de debate que han generado. A mí me parece muy importante que podamos debatir ideas, que podamos debatir la Argentina de hoy, que podamos debatir sobre todo el futuro. Es decir, ustedes proponían un lindo debate que es el sindicalismo en el contexto actual y los nuevos desafíos. Y para ya adentrarnos un poquito en el contexto actual, yo diría que estamos atravesando dos grandes temas, ¿no?, en el contexto actual en el mundo del trabajo. Uno está relacionado con la pandemia y el otro con el avance tecnológico, y en ello las nuevas formas del trabajo que genera el avance tecnológico. Son dos cosas en una, ¿no? Para hablar de la pandemia, sin duda, para empezar con esto, se ha generado una situación inédita, inesperada, de diversas y dramáticas consecuencias, ¿no? Nadie pensaba hace un año atrás la posibilidad que hoy estuviéramos teniendo esta reunión por Zoom, porque estábamos en un proceso de aislamiento obligatorio, producto de una enfermedad que castiga duramente la salud de muchos ciudadanos del mundo, ¿no? Está claro que la pandemia provoca diversas crisis. Una es la sanitaria, otra es la económica, y una tercera que es la social, donde se enmarca el empleo en sí mismo y en sus diversas formas, y en las diversas formas que va a adquirir seguramente posterior a la pandemia. Decía que provoca diversas crisis, y hablaba de la sanitaria. En lo sanitario, porque hubo que trabajar urgentemente en dos cosas en la República Argentina. La primera era cómo atender la sobrecarga que significan los contagios y la muerte por la magnitud de los contagios y lo dramático de la pérdida de la vida. Entonces era una situación impensada, nadie pensaba en que íbamos a tener la cantidad de contagiados que hubiera, la cantidad de muertos que hubiera, porque no estaba prevista una pandemia, ¿no? Y la segunda cuestión es que hubo que reconstruir un sistema sanitario a nivel nacional en la República Argentina que quedó devastado después de 4 años de políticas neoliberales, donde incluso se llegó a degradar al Ministerio de Salud a la categoría de Secretaría de Salud de la Nación. Y además, por supuesto, ganar tiempo para poder equipar los servicios sanitarios con los insumos y la infraestructura necesaria para poder hacer frente a esa gran demanda que se venía y que se está dando en este momento, que arrancó por lo que era el AMBA, que es parte de Capital y Provincia de Buenos Aires, y hoy está extendido y diseminado por toda la República Argentina. La segunda cuestión que hay que analizar desde la pandemia es la económica, como decía. Y está claro que el aislamiento obligatorio provocó un derrumbe de cualquier indicador económico, en la Argentina y en el mundo. Y este derrumbe de los índices producto de una pandemia, en lugar de generar la solidaridad entre los que más tienen, generó el efecto contrario,
que es buscar la oportunidad para agigantar esa avaricia que tiene el capital y tratar de maximizar su nivel de rentabilidad a costa del sufrimiento de todos los que están padeciendo esta pandemia. Prueba de ello es la negación y todo tipo de operaciones que hace el poder económico para impedir la sanción del aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas, que es por única vez y que está siendo tratado en el Congreso. Si uno dijera le van a imponer un impuesto que queda de por vida, bueno, uno diría, bueno, van a patalear, tendrán derecho, no tendrán derecho, es otra discusión. Pero es un aporte solidario por única vez para atender las necesidades y la urgencia que implica la pandemia. Y paralelamente a esa negación, digamos, a ese aporte solidario, piden que el Estado le pague parte de los salarios a sus empresas a través de los ATP, y piden que los trabajadores admitan rebajas salariales. Fíjense cómo la ecuación se da vuelta, de quienes son los que más tienen y deberían ser quienes más aporten y que solidariamente tengan que hacer respuesta a la respuesta contraria. No solo no aporto, sino que al Estado, que tiene exhaustas sus cuentas producto de la caída de recaudación y producto del incremento de la ayuda social que tiene que efectuar, le pido que me ayude a pagar los sueldos. Y a los trabajadores le pido que admitan una rebaja salarial que con sabiduría la Cámara, hace poco una de las cámaras, acaba de sancionar acá en Buenos Aires la inviabilidad de esa rebaja salarial. Claro está que la situación ha golpeado a los más vulnerables, esto es muy claro, y en particular a los trabajadores informales que han estado impedidos de poder realizar las changas que realizan y que es con la que llevan el sustento a sus hogares. Nosotros tenemos un empleo registrado, en una actividad que está funcionando, con turnos como es la actividad, pero está funcionando y podemos discutir inclusive el salario y podemos haberle ganado varios meses a la inflación y estar en línea con no perder el poder adquisitivo del salario. Pero imaginen ustedes a aquel que no tiene un salario registrado, que no tiene la posibilidad de recurrir al Estado y que vivía de una changa y que hoy, producto del aislamiento, no puede salir. Bueno, el Estado también ha estado presente en esos hogares a través del IFE para dar, aunque sea una respuesta, que sé que es exigua, pero esos 10.000 pesos al menos han sido para ayudar a afrontar y demostrar que el Estado, aún siendo exigua la cifra, está presente y ayudando. Y la tercera cuestión a abordar como desafío de la pandemia, que es uno de los puntos de los dos que quería tocar, es lo social. Y en ello va el empleo y las diversas formas, ¿no?, del empleo. Yo en este punto quisiera hacer referencia a que ha sido una buena política del Poder Ejecutivo la de los ATP, ya que sirvió para que el trabajador lograra conservar su empleo. Yo miro lo que pasa en los países de Europa, lo que pasa en Estados Unidos, y decididamente con el aislamiento obligatorio decidieron despedir a los trabajadores y que el Estado se hiciera cargo si es que tenía algún plan, y si no, que si tenía algún ahorro se hiciera cargo la gente de su propia situación, y si no, a la buena de Dios. Con la política de ATP, pagando el Estado una parte de los salarios, lo que ha conseguido en definitiva es que el trabajador conserve el empleo en la empresa donde trabaja, y de este modo pueda conservar, entre otras cosas, algo tan importante como la antigüedad, pueda conservar su convenio colectivo de trabajo, y pueda conservar también algo que me parece central en estos tiempos de avance tecnológico, que es la especialidad de su actividad. Imaginen ustedes si nosotros, mujeres y hombres, pasados los 40, los 50, nos hubieran expulsado de lo que sería el mundo laboral y fuéramos a otro lugar. ¿Estaríamos en condiciones, mi pregunta, de recuperar un empleo de calidad? ¿O producto de este avance tecnológico, seguramente ese empleo de calidad que hoy podemos conservar quedaría en manos de un joven que tiene mayores aptitudes, inclusive hasta cognitivas, para interpretar el cambio y el avance tecnológico? Seguramente ese hubiera sido nuestro destino, tener que quedarnos, en el mejor de los casos, con un empleo de menor calidad. Por eso la política de ATP a mí me parece de suma importancia, y creo que incluso no hay una buena política comunicacional del gobierno que ponga en valor esta buena política que ha tenido el gobierno. Ya que si hubiera habido despido directo, difícilmente muchos trabajadores podrían volver a tener este empleo de calidad que hoy sustentan en la actividad en que se desarrollan. Yo daba el ejemplo nuestro,
pero imaginen en la metalmecánica, imaginen en la industria automotriz, imaginen un montón de industrias que se han visto impulsadas a desarrollar fuertemente el aspecto tecnológico, en donde la pandemia jugó un rol fundamental y lo que iba a venir progresivamente en 5 años terminó pasando en 5 meses, ¿no? Por eso, para terminar este primer gran desafío de la discusión que debemos dar los trabajadores, me parece que la gran discusión es Estado presente versus neoliberalismo. ¿Cómo con un Estado presente nosotros podemos seguir discutiendo la importancia de nuestro convenio colectivo y de nuestros derechos? Y otra gran discusión que tenemos que dar, claro está, desde la política, desde el mundo sindical y desde el protagonismo de los trabajadores en la discusión, es la de que es algo de lo que decía Claudia recién cuando se expresaba, ¿no? Y es la de los trabajadores con derecho a tener derecho versus el concepto que lograron involucrar a la sociedad o al pensamiento ideológico, que era el del emprendedurismo. Esto es la discusión que hay que instalar, trabajadores con derecho a tener derecho, o emprendedurismo, que no son otra cosa, en la mayoría de los casos los emprendedores, que trabajadores que se precarizan a sí mismos porque se quedaron sin empleo, y la verdad que la única forma de subsistencia que tienen es hacerse monotributista para facturar alguna changa y de ese modo poder tener un mínimo de ingreso, pagarse una obra social sindical y a su vez poder seguir haciendo un aporte para el día de mañana tener jubilación. Me parece que hay que centrar la discusión política del futuro en Estado presente versus neoliberalismo y hay que planteársela desde trabajadores con derecho a tener derecho versus emprendedurismo o trabajo informal a través del monotributo. El segundo gran desafío que avanzamos es el avance tecnológico, y mucho podemos dar cuenta y hablar los trabajadores bancarios de esto, ¿no? Es sin duda el debate del momento y es necesario abordarlo desde lo que significa la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, las regulaciones, el avance tecnológico y desde luego, claro está, la política, ¿no? Porque en definitiva todas las demás cosas son materia de discusión, pero el ordenador es la política, siempre va a ser la política en todos los aspectos, en el económico, en el tecnológico, en cualquiera de los aspectos, la política es el ordenador de la cuestión social y de hacia dónde va una sociedad. Dichas características tienen consecuencias marcadas en nuestro sector, ¿no? Y representan ni más ni menos que lo que nosotros hemos definido desde la asociación bancaria como la uberización del sistema financiero, el avance del aspecto tecnológico. No solo ese es el motivo de futuras pérdidas de puestos de trabajo, sino también la irrupción de las plataformas digitales como medios de pago y ahora otorgando créditos que implican riesgos muy marcados para nuestra actividad, y estoy hablando de lo que es la FinTech y la Big Tech, que significa Mercado Libre, que actúan directamente como entidad financiera, tomando ahorro público, que está penado por la ley, es un delito penal, y con ese dinero prestando dinero. Miren, por ahí está un gran amigo y un profesional de tremenda capacidad como es Gustavo Ciampa, si bien enlace laboral, por ahí le pido que me corrija, pero creo que el artículo 310 del Código Penal dice algo así como que será reprimido de 1 a 4 años de prisión todo aquel que hiciera intermediación financiera sin la autorización del organismo de control pertinente. Entonces díganme si no le es perfectamente aplicable al señor Galperín el artículo 310 del Código Penal, porque lo que hace es intermediación. Para hacer ese tipo de operación a través de las plataformas, ellos usan y utilizan las bases de datos que se apropian sin autorización de los usuarios para colocarles productos financieros que deberían hacer los bancos tradicionales. Ustedes fíjense que hacen una consulta en internet porque se quieren ir de vacaciones, que se lo a Villa Gesell. Al rato le aparecen 200 empresas que le ofrecen en el teléfono propiedades, casas para alquilar, para vender, para comprar. Ustedes dicen, pero si yo le entré en internet y pregunté uno. Bueno, esa es la apropiación indebida, precisamente que hacen, y sin autorización de los usuarios, que hacen de la base de datos para terminar imponiéndole determinados productos. Para ello, claro está, cuentan con la complicidad de la falta de regulación. En este caso hacen los bancos centrales, incluido el nuestro. Yo no le escapo a hacer una crítica de
que son bastante laxas las regulaciones que pone el Banco Central de la República Argentina, aún en estos tiempos y aún tratando de corregir la liberación total que hizo en este sentido los 4 años de Macri. Siempre suelo decir que la materia prima de la digitalización son los datos. Y en los últimos 5 años en el mundo, el volumen de datos creado es mayor al volumen de datos creados en toda la historia de la humanidad, porque ha sido muy dinámico el avance y acumulación de datos. Y suelo lo di en una charla de la UNI, algo que me parece, dentro de lo dramático, simpático hablarlo, ¿no? Y es que según la ONU, las consecuencias del avance tecnológico llevará al 20% el desempleo global en el 2035 y al 40% en el 2050. La ONU, un organismo internacional. Ahora voy a una empresa como el Citibank. El Citibank dice que el 57% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE, que son los principales países industrializados del mundo, van a poder ser reemplazados por tecnología en el mismo tiempo en el que establecía estos índices de desempleo global la ONU. Entonces tenemos la ONU que dice del 25 al 40%, el Citibank que dice el 57%. Hay de moda hoy un economista que habla mucho del tema de avance tecnológico, que es Robert Skidelsky. Robert Skidelsky dice que ubica la pérdida de los puestos de trabajo entre un 9 y un 47% por el avance tecnológico. Fíjense que de distintos lugares supuestamente prestigiosos y de estudios irrefutables en apariencia, los datos no encuentran ninguna similitud. Entonces deberíamos empezar por algunas consideraciones básicas que yo trato de proponer 4 y por supuesto que se pueden ampliar. La primera consideración es que estamos ante un fenómeno de magnitudes con lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que es la tecnología. Y esto es la amenaza seria, importante e impostergable sobre nuestro puesto de trabajo. Esta es la primera consideración que la verdad que es irrefutable y hay que asumir. La segunda también es irrefutable, y es que los economistas, las empresas y los organismos internacionales no tienen ni la más remota idea de cuál va a ser el verdadero impacto de la pérdida de puestos de trabajo producto del avance tecnológico. La tercera consideración es que pareciera ser, y esto es una especulación, que lo que se busca es generar el miedo en el trabajador, porque el miedo inmoviliza a los trabajadores para que luego sean presa fácil y sumisa de la reducción de su derecho, so pena del temor de perder su empleo. Entonces aceptan condiciones menores de las que deberían exigirse precisamente porque tienen miedo a perder el empleo. Y a lo mejor, por eso digo es especulación, las otras son irrefutables, esta especulación. La tercera consideración es que hay que considerar si no nos están queriendo meter demasiado miedo para que nosotros a la defensiva tratemos de tener una discusión a la baja y no a la suba. Y la cuarta consideración es que aún estamos a tiempo de buscar alternativas y soluciones a la problemática que nos plantea la digitalización y su impacto en el empleo y en las condiciones del empleo, en las condiciones del mismo. A mí me gusta un ejemplo, ¿no? Digo, cuando se inventó el lavarropa, la vida dentro del hogar se revolucionó. Pero esta innovación tecnológica que era el lavarropa generó miles de empleos, bien pagos, con seguridad social y empleos a tiempo completo. Es decir, el lavarropa no vino a destruir empleo, como tampoco lo hizo la computadora. Yo doy el ejemplo, cuando nosotros los bancarios nos pusieron los cajeros automáticos, significó mayor especialización de los bancarios, no que tuviéramos menos empleo. Entonces, ¿cuál es la discusión? Esta es la pregunta. Que cuando aparece el avance tecnológico y la digitalización como su principal herramienta, miles de trabajadores lo que empiezan a encontrar es empleo precario. Además, empieza a afectar el trabajo de los que tienen empleo con negociación colectiva y derechos. La tecnología, en definitiva, se termina usando entonces como excusa para precarizar empleo, debilitar organizaciones sindicales y a su vez para disminuir derechos de los trabajadores. Bajar los costos para maximizar la rentabilidad empresaria es la consecuencia final de este tipo de política. El verdadero problema entonces es que el avance tecnológico es para destruir empleo de calidad y reemplazarlo por empleo precarizado. En el fondo lo que buscan es eso.
Y eso no es modernización como nos quieren meter el discurso del capitalismo y de los medios hegemónicos. Eso es lisa y llanamente precarización, no es modernización, para que queden claros los conceptos. Me gustaría tirar un par de párrafos nada más sobre lo que es el avance tecnológico en el sistema financiero, ¿no? Y hay distintas amenazas que ciernen la actividad, son múltiples, y algunas son encadenadas entre sí, no hay un factor común, único y un vector. Son múltiples y encadenadas entre sí. Una de ellas es la banca sin efectivo, está muy de moda hacer operaciones sin dinero físico con la imposición de la billetera virtual, o la billetera electrónica, mejor dicho. Y las migraciones digitales producen cierre de sucursales. Hay un informe de la UNI, que es la internacional a la que pertenecemos nosotros, de hace un par de años atrás, donde los principales bancos, que acá serían bancos extranjeros, han cerrado en promedio el 28% de sus sucursales en el mundo, y han llegado al 60% en algunos lugares, despidiendo a más de 300.000 trabajadores del sistema financiero en el mundo. La falta de regulación y control de distintos activos financieros, como son las fintech, lo que se denomina la banca en la sombra, hace que el 40% de los activos financieros del mundo esté por fuera de los circuitos de regulación. Y esto es pérdida de empleo para nosotros y un serio problema. Esta falta de regulación no solo puede afectar nuestro puesto de trabajo, y esto es lo que tienen que entender sobre todo los ciudadanos comunes, las organizaciones, sino que también puede afectar al propio sistema financiero y a la macroeconomía en general, porque son bancas de inversión básicamente que timbean en títulos públicos de países que después no van a pagar, que timbean en estas operaciones de plataforma a plataforma, grupos inversores que dicen tengo esta plata, y grupos que dicen vení, invertila conmigo que yo te voy a dar tanto de rentabilidad. Y cuando esta aparición de nuevos jugadores como las fintech, que no tienen costo de regulación ni costo de salario bancario, terminan haciendo incurrir en una práctica desleal a estas empresas con relación a los bancos que dan empleo a los trabajadores que nosotros representamos. Porque no tienen costo de regulación, no tienen salarios bancarios, no tienen tipos de previsiones por incobrabilidad, lo cual debería preocuparle a más de un ministro de Economía, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Esa falta de controles y de regulación implican incluso hasta falta de control en materia de lavado de dinero, y generan, además, inseguridad jurídica e informática, los ciberdelitos que se empezaron a poner de moda ahora. ¿Cuántos vecinos nuestros conocemos que le hicieron una clave gemela, que le hicieron una operación que no hizo? ¿A cuántos de nosotros nos viene? Yo lidio todos los meses, me meten $2, $3 de cosas que no compro, de cosas que me dicen que tengo que pagar, y termino haciendo una operación de desconocimiento que después me hace caer la tarjeta, caer todos los servicios que tengo pagos con la tarjeta, hasta que me den una nueva tarjeta y cambie los códigos. Bueno, esto es parte del ciberdelito que hoy ocasiona este tipo de falta de regulación. Y también son una amenaza las monedas virtuales, que generan principalmente las Big Tech. Bitcoin y todo ese tipo de monedas que se están haciendo, suplantando la emisión de moneda. Esto hay que prestarle atención, porque es una función indelegable del Estado emitir moneda. Entonces, ¿cómo puede ser que circule moneda que no es de curso legal a través de estas monedas virtuales? Otra amenaza importante que tenemos en los puestos de trabajo como desafío para analizar en el marco de la tecnología es la externalización de servicios que hacen algunos bancos a países que ofrecen mano de obra barata, producto de la precarización de los derechos de los trabajadores, países que generalmente además son paraísos fiscales donde no pagan impuestos las empresas. Entonces, no pagan impuestos y son países inclusive condenados por mano de obra esclava en la OIT, y los tipos van y externalizan servicios que van desde los call centers, los centros de cómputo, las centralizadoras de crédito en muchos casos. También incluimos dentro de esos riesgos la utilización de datos sin conocimiento, a los que hice referencia recién, que tienen las redes sociales, datos aprovechados principalmente por las Big Tech, como Amazon, Google, Alibaba, Facebook, Apple, en América Latina la Big Tech que es Mercado Libre. Y la falta de control de los propios organismos internacionales que propician, por un lado, el avance tecnológico
se llenan de discursos hablando de la inclusión financiera y por otro lado permiten el cierre de sucursales que dejan no solo trabajadores sin empleo, sino a vastos sectores de la sociedad sin servicios financieros. Además, como amenaza también podemos contabilizar el creciente proceso de financiarización de la economía, que en lugar de tener a los bancos en su función original, que es tomar depósito y con eso apalancar crédito, lo que hacen es esto que explicaba al principio, de la banca de inversión o convertir a los bancos en un simple medio de pago, ¿no? La falta de otorgamiento de crédito en la economía real y la especulación de esa banca de inversión también ponen en jaque nuestro empleo. No es lo mismo dar 10.000 préstamos de 100.000 pesos a que un oficial de cuenta meta un teclazo y transfiera 1.000 millones para comprarle LIC en un banco. Tienen menos costo de producción, tienen cero riesgo de incobrabilidad porque su principal acreedor es el Banco Central y no puede quebrar, y además tienen ganancias exorbitantes con una tasa de interés altísima que pagan por la LELIC, LEVAC y todos estos instrumentos. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Y es que si tomamos el PBI de producción de los años 80, nos damos cuenta que era similar el PBI de financiamiento con el PBI de producción. Y si tomamos hoy el PBI de financiamiento, es 4 veces lo que es el PBI de producción, y si toman los derivados son 12 veces más. Con lo cual, ese tipo de banca, que no es la banca tradicional, también pone en juego. Y las consecuencias son claras. La utilización de la tecnología mejoró la productividad por trabajador del sector. Yo siempre hago esa cuenta. El otro día la he hecho, así que me voy a eximir de darla. Después, si quieren, le acompaño los gráficos, pero si tomamos lo que es la productividad de un trabajador bancario hace 10 años atrás, cada trabajador bancario administraba 610 cuentas de depósito y hoy genera 1.080. Creció la productividad enormemente y manteniendo salarios constantes y cantidad de trabajadores constante. Quiere decir que se abrió un arco de 45 grados en donde ese arco creció en materia de productividad que quedó en el sector empresario y no fue distribuido entre los trabajadores. Entonces esa utilización de la tecnología mejoró la productividad por el trabajador, achicó puestos de trabajo, disminuyó costo también por la externalización de servicios y por esas 3 vías mejoró la rentabilidad del sector empresario. Y la uberización, cuando yo hablo del sistema financiero, es un concepto de liderazgo negativo cuando lo planteo, ¿no? Porque la uberización está ligada a la utilización de las plataformas y tecnología para precarizar y evadir o anular cualquier tipo de regulación. Esto pasa en la Argentina y en el mundo. Como ejemplo, podemos dar el que yo decía cuando se hicieron los cajeros automáticos, esto de lavarropa. Y creo que la creación de las plataformas digitales es todo lo contrario, por eso suelo usar el término de uberización del sistema financiero. Bueno, yo termino diciendo, porque no todo tiene que ser pálidas, ¿no? Y uno desde nuestra actividad sindical tiene que proponer alternativas. Yo digo, ¿cómo se sale de esto? Mira, hay un documento de la OIT por el 100º aniversario de su creación, y se trata de un programa centrado en las personas, ellos dicen. Y hay 3 o 4 puntos que a mí me gusta referenciarme, ¿no? Uno dice que se invierta, ¿y cómo se sale? Invirtiendo en la capacitación continua del trabajador a lo largo de toda su carrera laboral y también para reconvertir la mano de obra. Nosotros tendríamos que estar discutiendo hoy cómo se reconvierte la mano de obra de un trabajador bancario hacia las nuevas funciones que tiene que cumplir. Ya no son tanto los cajeros humanos que se necesitan porque hay centenas de cajeros automáticos en los bancos, y deberíamos estar pensando que ese trabajador tiene que reconvertir su mano de obra o convertirse en un trabajador que administre software o que haga ventas o lo que sea, y hay que dar esa discusión. Entonces, acuerdo con que hay que invertir en capacitación continua del trabajador para la reconversión de esa mano de obra. Segundo, habla de inversiones en las instituciones del trabajo, especialmente las gubernamentales, para ejercer todos los controles necesarios para que los trabajadores no pierdan derechos. Tercero, habla de aumento de inversión en general y mantener empleos decentes en el marco de una economía sustentable, y creo que si hay diferimientos impositivos, de gravamen impositivo, tienen que ser para aquellas empresas que preserven los puestos de trabajo humanos, y a eso hace referencia. Cuarto, declarando la atención humana en las empresas como un servicio esencial. Esto es una idea media alocada, que algún día la hablé con
hoy es un funcionario público, ¿no? Y un día nos juntábamos a pensar ideas porque teníamos que hablar en la pastoral social y surgió justo eso. ¿Por qué no plantear declarar como servicio esencial la atención humana y que esto sea el motivo de descargas impositivas? Bueno, hoy ocupa un lugar importante el presidente del Banco Central. Con él analizábamos eso en aquel momento, ¿no? Lo otro es generando un salario universal y un piso de derecho para todos los trabajadores, y con esto eliminamos el dumping laboral en las grandes empresas multinacionales. Digo, no puede ser que digan me voy a otro país porque en Argentina tienen derecho a las vacaciones y en otro país no pago las vacaciones. Entonces hay que establecer un piso de derecho en las empresas multinacionales que eviten ese dumping laboral. Otra es generando un sistema de seguridad social para que cuando una persona tenga la edad de jubilarse, verdaderamente se jubile porque tenga una vida digna y una vida más o menos similar a la que tenía como trabajador en actividad. Hoy muchos trabajadores se tienen que quedar en su empleo, aunque no quieran, porque saben que están condenados a vivir en la indignidad con una jubilación que no les alcanza ni siquiera para los remedios, ni para la comida, y mucho menos para los remedios. Se sale con mayores regulaciones, con educación financiera, con universalización de los sistemas financieros, en nuestro caso. Se sale con un diálogo social constante y responsable, no un diálogo social cuando hay problemas y aparecemos todos que queremos dialogar a ver cómo salimos del problema. Se sale con un diálogo social responsable y constante. Se sale con políticas destinadas a eliminar todo tipo de discriminación y particularmente las de género, con inclusión. Se sale determinando, pasa en Europa, aquí no tanto, pero se sale, en Europa existe el contrato hora cero, es decir, vos estás a disposición de la empresa sin tener ninguna retribución porque tenés un contrato hora cero, es decir, no tenés una cantidad de horas determinadas y base como establece la legislación argentina. Y por último, si hay algo que hizo una de las revoluciones industriales, que es cuando aparece el motor a vapor o la producción en cadena, es que también modificó las formas de trabajo. Y las modificó porque antes se trabajaba 12, 14 horas y se redujo la jornada laboral a 8 horas. Entonces habrá que discutir, yo acabo de dar un ejemplo de los números constantes en materia de salario, los números constantes en materia de personal y cómo creció la productividad de esos 45 grados. Bueno, habrá que discutir también la disminución horaria de la jornada de trabajo para que ese ángulo de 45 grados quede en 33 grados y ganen más, pero que los trabajadores sigamos teniendo empleo y sigamos teniendo salario digno. Pero en definitiva, queridas compañeros y compañeros que están presentes, es como dije al principio, en definitiva, la política es la que resuelve esto. Y para esto, desde el espacio que integramos la mayoría de nosotras y nosotros, que es el Frente de Todos, si es necesario tensar, hay que tensar las discusiones para salir por esa vía. Porque es precisamente a los gobiernos populares que lo defienden las instituciones democráticas del pueblo, que son los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. Cuando la derecha o el neoliberalismo está en el gobierno, lo defiende el poder de los medios, lo defiende el poder del establishment. Nosotros defendemos a los gobiernos populares y para defenderlos, nuestros representados, en el caso de las organizaciones sindicales, deberían pensar para que esos representados se sientan identificados con la causa de un gobierno nacional y popular. Bueno, yo me gustaría terminar agradeciéndolo y felicitándolo por este espacio de debate que hay, ¿no? A mí me alegra mucho que nosotros en la Asociación Bancaria seamos muchas veces referencia en el mundo sindical. Porque en realidad el sindicalismo significa eso, dar pasos hacia adelante y cambiar la triste realidad que impone muchas veces el poder del capital, ¿no? Nosotros venimos 4 años muy duros del neoliberalismo en la Argentina y en donde la bancaria deben sentirse orgullosas las bancarias y los bancarios de la posición que asumió el sindicato, aún a riesgo de ser perseguidos a título personal e institucional. Yo hoy todavía tengo una demanda que me inició Patricia Bullrich y que era el segundo de ella, de asociación ilícita ideológica, por ponerle un título, ¿no?
fue producto de que un 29 de abril, creo que fue, decidimos un paro nacional sin el apoyo de la CGT, un grupo de sindicatos de la Corriente Federal, del Moyanismo y de las dos CTA. Y cuando terminó esa marcha y una movilización de 300.000 trabajadores, había terminado a las 3 de la tarde y a las 5 nos hicieron una demanda a Hugo Yasky, a Pablo Moyano, a Omar Plaini y a mí por asociación ilícita. No me acuerdo bien el artículo del Código Penal, pero el artículo dice que es todo aquel que atentara contra la democracia. Es como acusarte de asociación ilícita ideológica, como que nos juntamos para atentar contra el orden constitucional. Esa es la demanda que nos hizo el gobierno. Soporté 8 inspecciones de la AFIP en el sindicato, soporté cada 3 meses inspecciones de la Superintendencia de Salud, hasta con una multa monstruosa que la terminamos ganando porque era una locura, nos habían multado con 1.800 millones en la obra social y lo terminamos ganando. Soportamos institucionalmente la persecución, esa causa que investiga el juez Ramos Padilla con la detención de este personaje fascineroso que salía en los medios, da cuenta, y nos acabamos de enterar, porque se están abriendo todos esos archivos, que la asociación bancaria fue espiada en Azul, en Chivilcoy y en Mar del Plata por sus marchas con detalle y fotos y fichas y legajos de los trabajadores bancarios, pero en realidad dimos un testimonio más que elocuente de que a nosotros no nos iban a globalizar la desesperanza, que nosotros estábamos de pie y estábamos dispuestos a dar pelea y a cambiar la triste realidad que tantas veces oprime a los trabajadores, y para eso no necesitamos otra cosa que sindicatos fuertes, hoy, mañana y siempre, porque son quienes ordenan desde el mundo del trabajo la relación de los trabajadores con los gobernantes. Por eso hay que hacer de esta y cada una de las organizaciones sindicales organizaciones fuertes, hoy, mañana y siempre. Los dirigentes somos una mera circunstancia, mejores o peores, más duradera o menos duradera, pero las organizaciones son, en definitiva, el mejor reaseguro para que los trabajadores tengan derechos y tengan el derecho a tener derechos. Muchas gracias.